Hola a todos y bienvenidos a mi árbol vocacional, en donde estaré hablando un poco acerca de mis familiares, sus anécdotas, sus trabajos, entre otras cosas. Comencemos. Empezaremos por mi mamá. Su nombre es Begoña Soledad Cebollero Ramírez. Nació en 1975 en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Mercadotecnia. Actualmente es administrador en una empresa. Mi papá. Su nombre es Ricardo Hernández Hinojosa. Nació en 1974 en la ciudad de Irapuato. En 1997 se mudó a Querétaro y en 1999 regresó a Irapuato. Estudió la licenciatura en Administración Financiera y es asesor financiero en banca privada Actinver. Mi abuelo materno. Su nombre es Ignacio, nació en 1953 y falleció en 2008. Su lugar de nacimiento fue en España y su ocupación fue ganadero. Mi abuela materna. Su nombre es María del Pilar Cebollero Ramírez, nació en 1951 y falleció en 2020. Su lugar de nacimiento es en el Distrito Federal, México, aunque después se mudó a Irapuato. Su ocupación es docente y estudió la normal primaria. Bisabuela materna. Su nombre es Elena de la Salud Ramírez Domínguez, nació en 1918 y falleció en 1984. Nació en Pátzcuaro, Michoacán, en 1943 se mudó a México, en 1955 a Tulancingo y en 1957 a Irapuato. Su ocupación era ama de casa. Bisabuelo materno. Su nombre era Francisco Cebollero González. Nació en 1902 en Duratón, España y falleció en 1975. No estudió y su ocupación era campesino, militar y panadero. Bisabuela materna por el lado del papá de mi mamá. Su nombre era Marta Lastiri y nació en España. Bisabuelo materno por parte del papá de mi mamá. Su nombre era Esteban Sansberro, nació en España. Ahora pasamos al lado paterno. Mi abuela paterna se llama Gloria Elvira Hinojosa. Nació en 1947 en Matamoros, Tamaulipas. En 1963 se mudó a Saltillo y en 1970 a Irapuato. Estudió la licenciatura en Educación y su ocupación es docente química laboratorista. Abuelo paterno. Nació en 1943 en El Palmito, Durango, y ha vivido en Mazatlán, Durango, Chihuahua, Zacatecas e Irapuato. Su ocupación es empleado bancario y agricultor y su grado de estudios es ingeniero agrónomo. Bisabuelo paterno. Su nombre es Faustino Hinojosa Cisneros. Nació en 1916 en Tamaulipas y falleció en 1999. Su grado de estudios es desconocido y su ocupación era agricultor. Bisabuela paterna. Su nombre era María Antonieta Hinojosa Larrasquitu. Se desconoce el año de nacimiento, pero la fecha de fallecimiento fue en 2015. Su lugar de nacimiento fue en Matamoros, Tamaulipas. Su grado de estudios fue primaria y su ocupación fue ser ama de casa. Abuela paterna por el lado del papá de mi papá. Su nombre era Esther Vázquez. Se desconoce el año de nacimiento, pero la fecha de nacimiento de defunción fue en 1995. Su lugar de nacimiento fue en Valparaíso, Zacatecas. Su ocupación fue ser ama de casa y su grado de estudios es desconocido. Abuelo paterno por parte del papá de mi papá. Su nombre era Manuel Hernández Landa. Nació en 1914 y falleció en 2013. Su lugar de nacimiento fue en Valparaíso, Zacatecas. Su ocupación fue constructor de obras civiles y su grado de estudios fue hasta la preparatoria. Algunas cosas que alcancé a distinguir sobre la primera generación, es decir, la de mis papás, es que las familias son más pequeñas, de alrededor de 2 a 4 hijos. La educación fue algo accesible para todos. Se dedican a trabajos modernos, en los que se incluyen licenciaturas en ingenierías, trabajos muy específicos de manejo de dinero y finanzas. Además, las formas de trabajo son cada vez más digitalizadas. Vivieron acontecimientos como el terremoto de México, el Mundial, la creación del IFE, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, entre otras cosas muy impactantes. Algo que noté de la segunda generación, es decir, la de mis abuelos, es que las familias eran medianas de alrededor de 6 a 10 hijos, y la educación era un privilegio para las clases medias y altas. Se dedicaban a labores como el campo, aunque también era muy común ejercer la profesión de docencia, sobre todo entre las mujeres, y sufrieron eventos históricos como la continuación y el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Manuel Ávila Camacho, la creación del IMSS, entre otras cosas. Estos eventos no fueron muy traumáticos, salvo algunos como la Segunda Guerra Mundial. Se vivieron tanto eventos traumáticos como eventos muy tranquilos. Algo que noté de la tercera generación, es decir, la de mis bisabuelos, es que las familias eran muy grandes, de alrededor de 6 y 14 hijos, y la educación no era muy común, pues muchos no tenían las posibilidades de estudio que hay hoy en día.
En el aspecto profesional vocacional se dedicaban mayormente a las tierras, eran campesinos, ganaderos, trabajadores de ranchos o haciendas, agricultores, etc. También formaban parte de los ejércitos de sus respectivos países, pues eran tiempos de guerra y eran obligados a formar parte de. Vivieron eventos como el gobierno de Porfirio Díaz, el periodo de gobernanza de Plutarco Elías Calles, la Revolución Mexicana, la expropiación petrolera, la Guerra Civil Española, etc. Como podemos ver, vivieron eventos de gran trauma y se podría decir que tuvieron una vida muy dramática. Hay mucho más que contar, pero el tiempo se nos acaba. Y no me queda más que agradecer a mis abuelos, bisabuelos, padres, etc., por todos sus ejemplos de vida y por guiarme en la decisión a mi camino vocacional. Gracias, profe, y que tengan un excelente día.